Bueno, vamos a salir de la ciudad como les contamos ayer. Nos vamos a conocer las afueras de London, un pueblo, un lugar más alejado del estrés y de la vida cotidiana, la rutina de la ciudad. Ahí está nuestro grupo. Sí, estamos encontrando, esto es un tour con guía. Y sí, ya estamos saliendo muy pronto. Ya nos vemos un rato. Yes. Vamos. Wow. Wow. It's a bit slippery. Estamos en el tour. Ya llegamos. Vamos a salir ahorita para el tour. Acaban de preguntar si yo soy Harry Potter o si lo conozco. No, no lo conocemos, ¿no? Estamos yendo al es un pueblito donde fue el lugar de nacimiento de Winston Churchill. So good morning. Morning. We are heading first of all west and then northwest out of London, and then we'll be driving past the city of Oxford. So we'll talk a little bit about Oxford while we're on the way past there, just around the outside. And then we'll be getting into the Cotswolds. Of course, that's what we're here for today. We are going out into the countryside. We've got 3 small villages to see today, different sizes, between about 300 people and about 3,500 people, so but still all very small places. Really completely different style of life. So our first destination of the day will be Burton on the Water, which is often described as the Venice of the Cotswolds. Now, if any of you have been to Venice, then don't get too excited. But there is a river running through it with 5 small bridges going across it, and they're very low-level bridges, and that's why it gets that nickname with the Venice of the Cotswolds. From there, we'll go on to our second destination of the day, which will be Bybury, the smallest of all of the places that we go to. It's kind of the gem in the crown of the Cotswolds. The third destination of the day will be Burford, and again we'll have about an hour and 45 minutes or so there. Right here, but if you keep looking on the left, you'll see a house with a red door. Alfred Hitchcock used to live in that house. You might have noticed there's a blue disc on the wall. You'll find these blue plaques, we tend to call them, all around London. We have nearly 1,000 of them, and they show you where famous people have lived. If you're looking on your left-hand side, and then you'll see the Fuller's Griffin Brewery, which is a place where they still make beer today. They use water from the River Thames, which the River Thames is only a couple of blocks down to us on your left-hand side as you're looking down. It is one of our areas of outstanding natural beauty, as I say. We've got these green rolling hills or fields divided by hedgerows. In between the 500s and the 800s is when we are starting to see the towns that we're visiting and villages that we're visiting today. We're going to walk down to the river. Don't imagine a big flowing, throbbing river like the Thames or anything. It's a nice gentle stream. The river is obviously the focal point of town. It's where the name comes from as well, on the water. Obviously it's not literally on the water, but on either side of it. Also, about a month ago, at the end of August, we have what we call a bank holiday, which is just a public holiday. But every year on that late summer bank holiday, here in Burton on the Water, they play a game of football where they go running up and down inside the river. So both teams are in the river and they're running against each other. There's no rules apart from you have to get the spectators as wet as possible. But the river is obviously the focal point of town. Let's walk down to the river now. Mira estas piedras, hay telarañas. Mira cómo se sienten las bancas ahí, ¿no? Bonito. Oye, pero frío, ¿no? Jubilee Orchard. Oh, que nos deja el perrito. Ya estamos acá, hemos llegado al village, al pueblito. Burton on the Water, ¿no? Sí, es como una aldea. Dicen que la gente de las aldeas va hacia los pueblos de vez en cuando necesitan ir a los mercados. Las aldeas generalmente son más pequeñas que los pueblos. Son lugares como comunidades, ¿no? Hacen ganadería, hacen agricultura. Y de vez en cuando tienen necesidad de ir a los pueblos, son un poco más grandes, van a los pueblos, ¿no? Y me imagino que ahí hacen treque, intercambian, venden, compran y se preparan para el tiempo que se van a quedar y después regresar de nuevo. Y acá estamos cerca a Oxford también. Sí, estamos caminando por un lugar bastante chévere, vamos a mostrarles, miren. Miren estas plantas que cubren las piedras. Las piedras son como rectángulos que están una sobre otra. Al lado izquierdo no hay como ningún material que las une, pero al lado derecho sí podemos ver
Lo que se trata acá es de mantener la tradición, mantener el look. Tú no puedes tener acá un edificio moderno porque cambiaría todo el look. Así que el gobierno, me imagino el municipio, exige que construyan las casas, si van a construir, con ese tipo de materiales. Ahí hay un Dial House Hotel. Como verán, hay tiendas que son modernas, ¿no? O sea, por dentro, pero por fuera todo tiene que verse clásico, ¿no? Esta es una pequeña plaza. Vamos a seguir caminando que nos deja el señor del tour. Okay, so we're already in the middle of the village. When first, you've got the river, obviously here. We've got 5 bridges going over the river. Oldest one's going back about 500 years. Newest one's from the 1950s. Nice thing to do: stand on one bridge, someone else stands on the other bridge. Take a photo going across. It's nice as well. It gets the nickname of the Venice of the Cotswolds. Be careful though, obviously. So it's not just a theme park, this village. There are people who live here. There are people who drive around as well. So be careful with the cars. You know, I know you're all adults and you all know that cars move and can come and run you over. But just to bear that in mind. So sometimes you get somewhere and you're like, oh wow, this is really exciting. I'm going to put my bag down. I'm going to take pictures of everything. Just beware to have a look around you, see if there's any cars coming before you do that. So from here, if you're heading straight down that way, that's where the way that we arrived in. Este village muy bonito, está todo lleno de turistas. Miren acá los patitos. Es un río bastante no es muy profundo, ¿no? Miren. Bueno, estamos aquí en Burton on the Water, también se conoce como la Venecia de Cotswolds, porque tiene varios puentes que cruzan el río Windrush. Los patitos. Vamos a ver qué hay. Es arte, ¿no? Qué bonitos. Estas plantas extrañas, ¿no? Muy ordenadas acá. Señor de los Anillos. Casa me recuerda un poco, no sé por qué, Señor de los Anillos. Bueno, acá cerca está la Universidad de Oxford. Ahí estudió Tolkien, así que quizás se inspiró, no sé, pero sí me recuerda un poco toda esta zona, ¿no? Donde vivían los hobbits. Creo que vamos a comer algo, ¿no? Sí, un cafecito. Cafecito, acá venden fish and chips, hay un bar, hay varios sitios para comer, tomar algo, así que vamos a escoger uno y les mostramos cómo es por acá. Duke of Wellington. Bueno, tengan cuidado con los carros, que a veces uno va distraído tomando fotos, videos y puede ocurrir un accidente. Así que tengan cuidado, que sí me he dado cuenta de eso. ¿Verdad? No sabemos qué es lo que tenemos que ver específicamente. Estamos un poco como explorando y conociendo, ¿no? Así que Yasmin está con el mapa, está tratando de ubicarnos para saber cuáles son las cosas que más vale la pena ver
porque claro, el tiempo es limitado, ¿no? Uno tiene acá como 2 horas con el tour que estamos haciendo para pasear y bueno, y ahí se acaba todo, ¿no? Hay que aprovechar estas 2 horas al máximo. Fish and chips. Bueno, como escuchamos en el camino, estos pueblos, bueno, estas aldeas se desarrollaron mucho, empezaron a ganar mucho dinero con lana, ¿no? De las ovejas. Era un ítem, un material muy preciado, textil muy preciado en esa época, y ganaron mucho dinero y empezaron a invertir el dinero en las aldeas, en construir más casas, más lugares donde meter todos los cultivos, las cosechas. Invirtieron también en construir iglesias grandes, a veces muy grandes para las aldeas, que nos dicen que podría caber 3 aldeas en una, pero era una manera de agradecer a Dios por la buena fortuna que habían tenido. Ahora, con la revolución industrial, todo eso cambió, las aldeas empezaron a perder dinero, ya no se hacían las cosas acá, sino se hacían en las ciudades, ¿no? Había un proceso más industrializado para el consumo en masa y bueno, la gente se empezó a mudar de estas aldeas hacia las ciudades, ¿no? Cuando eso empezó. Y bueno, las aldeas ya no recibían el mismo dinero, la gente no ganaba el mismo dinero y sí, se perdió mucha población en estos lugares, mucha gente se fue. Más adelante, alrededor de 1920, empezó a venir gente de las ciudades a conocer las aldeas, a ver estas casitas, estos lugares. No gente millonaria, pero gente que tenía un poco más de dinero para pasarlo con la familia en alguna actividad, y comenzó el turismo hacia estas aldeas. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos continuando con esa tradición que empezó a comienzos del año 1900. Obviamente pasaron muchas cosas, hubieron invasiones de vikingos en el pasado, mucha historia, pero eso es un poco de lo que hemos podido aprender viniendo por acá. Ahora vamos a hacer un poco de tour. Ya conocimos un poco la historia, ahora vamos a conocer un poco la arquitectura, la geografía y la gente. Vamos a entrar a una panadería que se llama Bakery on the Water, a ver qué hay. Estamos aquí en esta panadería que tiene muy buen rating en TripAdvisor. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Hay cola, así que bueno, como siempre dicen, donde hay cola significa que la comida está buena. Estamos esperando, no se espera tanto. Al comienzo pensamos que iba a ser más rato, hemos estado acá creo que menos de 10 minutos y ya estamos pronto por entrar. Hay su colita acá. Este lugar supuestamente ha sido premiado. Vamos a probar qué hay. Vamos a probar la comida. Bacon Bacon and tomato. Tomato. I think that one, eh? Would you say that one's good? I'll say it's good. Yeah. So this one, is this what you need? This is a 10, so I just need 20. Oh, I can grab you some change. There we are. Is that good? Yes. That's good. 20 there. Acá están todos los utensilios. Miren este patio. Este parece que es el point. Hemos pasado por varios, en verdad. Hay varios sitios que se ven buenos, ¿no? Hay un restaurante más grande, pero nos llamó mucho la atención la cantidad de gente que se venía para este sitio más pequeño, cola hasta la calle. Y Yasmín averiguó y parece que ha ganado premios, ¿no? Vi en TripAdvisor que este es el lugar que ha ganado de todo Burton on the Water. Entonces, si ha ganado es por algo. Entonces, y hay cola, así que dije, bueno, vamos. He pedido yo un latte, Yasmín ha pedido un English breakfast tea con leche. ¿Y qué más has pedido? Y un frangipane tart. Es una que tartaleta, es ¿no? Una tarta de moras, creo. ¿Una tarta o bien rico, tartaleta se ve de rico, mora? ahorita lo van a ver. Y ha pedido también un quiche, pero Hay un quiche de tocino. Un quiche de tomate y también tiene tocino.
Es la recomendación de la señorita que trabaja acá, muy amable. O sea, unas recomendaciones que nosotros le tenemos que siempre hacer caso a los locales, a la gente que trabaja acá. ¿Quién va a saber más que ellos? Siempre pregunten, que la gente es muy amable, los ayuda. Uy, ay, ay. Acá está nuestra comidita. ¿Hablas español? Sí. Ah, no me digas. De Perú. Ah, muy bien. ¿Tú? Mexicano. Mexicana. Ah, man, ya. Ahorita les traigo el herbal tea. Yasmin está haciendo su té. Té inglés, clásico. A ver, pruébalo. A ver, dime qué tal está. Con leche. Rico. Voy a probar el té inglés. Vamos a ver qué tal está. Me hace acordar de mi mami, porque mi mami siempre hacía así, con leche. Yo no soy de tomar té, yo soy cafetero, obviamente. El trabajo lo demanda. Pero vamos a ver qué tal. Tiene leche, por si acaso. Hemos puesto un poquito de leche. Caramba, qué rico. Está rico, ¿no? Me hace acordar de mi mamá. Porque Parece que estuviera dulce, pero no tiene azúcar. yo no tomaba el té así con leche, hasta que mi mamá me dijo, échale leche. Yo dije, mamá, estás loca, ¿cómo voy a echar leche al té? Y me decía, no, échale, que más te va a gustar. Y sí, realmente me gustó. Y me hace acordar de mi mami. Mi sándwich es un sándwich que tiene queso encima. Parece que tiene algo como tocino adentro. La verdad que yo lo pedí sin saber de qué es, pero estoy seguro que no va a decepcionar. Está Yasmin haciendo su contenido. Bonitas las tacitas, la tetera clásica, ¿no? Todo es clásico acá. Bueno, vamos a ver cómo está esto por acá. Qué rico. Esa es la tartaleta de Yasmin. El Frangipan Tart. Miren esto. ¿Qué tiene adentro? Ah, tiene una salsita. Tiene más queso. Es un queso brie, ¿no? Sí. Mira, Es un queso brie. queso brie. Tiene queso rallado encima, tocino. Creo que es ketchup o una salsa. Orégano. Y esto es un champiñón, parece. O un tomate cocinado. Así que se ve buenísimo. Vamos a darle vuelta. Este es el quiche. Miren qué rico. Y esta es la tartaleta. Miren esto, qué delicioso. Bueno, yo voy a probar mi sándwich. A ver esto. Miren esto. A ver qué tal está. Mi sándwich. Pa' adentro, pa' adentro. Duro. Mi latte. Miren esta belleza. Wow. Wow. No sé si me moría de hambre. Esto es uno de los mejores sándwiches que he comido en mi vida. No, sí está bonito. ¿No? Porque teníamos hambre, no alcanzamos a comer desayuno y nos moríamos de hambre. Pero no le quita mérito, este lugar está buenísimo, este lugar. Miren esto. Qué rico. Miren esta belleza. Yo también voy a atacar. Bueno, vamos a probar el quiche. Qué emocionante la comida siempre, ¿no? Qué rico. Aprobado. Ahora voy a contar qué tal está el latte. Uf. Está fuertecito, ¿ah? Qué rico. Qué rico se come en Inglaterra. Yasmin dice que esto es lo más rico que he probado en este lugar. Esta es la tartaleta famosa. Vamos a ver, pues, ¿no? Para mí hasta ahorita va ganando el sándwich. Se llama Frangipan. Frangipan. Aquí la tienen. Miren a esta belleza. Bien rico. Parece que estás comiendo una fruta de verdad, ¿no? Sí. Es una mermelada, pero no es muy dulce. Es más, es un poco ácido. Y obviamente tiene el dulce, pero es una experiencia agridulce. No es una experiencia dulce, que digamos. Primero un poco ácido y después el dulcecito de la masa con el azúcar. Pero la fruta está ácida y es una combinación bien rica. Buenazo. Y nosotros aquí tomando el té. Y de ahí vamos a ir a otro pueblito, aquí en Oxford. Ya no es Burton on the Water, sino
¿Cómo es que se llama? Coastwell. Butter on demand. No recuerdo cómo se llama el otro. No, yo estoy en la hora del té. Necesito Pero con café. mi café. Relajado. Ya nos tenemos que ir, más bien ya empacando, como dicen, nos vamos para el bus. Nos ha tocado un guía bastante chévere. Nos ha dado un buen tour, nos ha explicado bastante de las cosas, de la historia, de todo lo que se puede apreciar por acá. Aquí a una hora de Burton on the Water hay una iglesia que tiene la puerta de Tolkien. Sí, a una hora de aquí. Es un árbol que tiene una puerta. Posiblemente vamos con el tour. Si ves que vamos, les mostramos. El clima aparentemente ha mejorado, aunque por allá se pueden ver todavía las nubes grises, ¿no? Miren esas nubes y miren por acá, soleado, me está cayendo el sol ahorita. Así que el clima es bastante inestable, ¿no? Es totalmente descontrolado. Este café es de Siren Sister. Es una cafetería local. Los dueños son de Australia. Australianos. Ajá, y trataron de traer la cultura del café y todo esto. Bacanazo, ya nos ha atendido, genial, hemos pasado muy bien. Muchas gracias. Chao. Muy rico, hemos comido. Miren la colita, la gente alistándose, la hora del té. Este es el bar. Mira, acá hay un restaurante más moderno, ¿no? Sí, claro. Excuse me. Hey, buddy. The Chestnut Tree. Hay muñequitos. Miren cómo hacen los pajaritos como pelotas. Vaya, tienen rompecabezas de acá. ¡Qué bonito! Bueno, vemos que si conocen un poco ya, conocen más o menos cómo se va a ver todo el pueblo, ¿no? Que tenemos un supermercado. Fish and chips, está en construcción. Oh yeah. Hello. Están estos. Chévere. Wow. Mira esto. ¿Vamos? Perrito. Estamos entrando a algunas tienditas por acá. No nos estamos yendo al bus, ya tenemos que irnos, así que esperemos que acá podamos volar a la izquierda, porque si no tenemos que regresar. Sí. ¡Uy! ¡Perrito! And Yasmin. We're back. Hello, sir. Hello there. You okay? You're in the movie. Very good. Have a good day, sir. And you. There you go. Se llena también, ¿eh? Oh, el perrito. Nice dog. Bueno, se acabó el tour. Burton on the Water
porque dicen que se parece a Venecia, que es como una Venecia porque tiene varios puentes que cruzan el río, ¿cómo es que se llama? Tágel. El río Windrush. Yasmín es una trome, la verdad que ella guarda toda la información muy bien, se acuerda. Yo sí soy un poco más senil, creo, más viejo, no tengo muy buena memoria, pero muy bonito. Y sí, yo nunca he ido a Venecia. Yasmín puede decirnos si parece Venecia o no, yo nunca he ido. No se parece a Venecia, pero sí, es bonito, el bonito favorito. Es bonito y sí, siempre es interesante una analogía de este tipo porque, no sé, ¿no? Como crea una incógnita, una expectativa sobre los lugares, ¿no? Por acá no me acuerdo qué era. ¿Te acuerdas de estas plantas? Excuse me, sir, is this the court? You actually know our tour. Yeah, is this way or that way? This way. This way? ¿Es this way? This one, right? ¿Es not that way? 这是直接来。 Es allá, es that way. 这写的 cup。 Yes. Yeah, this is our tour. This is from Portugal. We're all lost here. No. Here. Yes, they're there. Okay, straight away. We did it. Oh, okay. We did it. We is it here? Yes, yes. We are safe, Orange, right? right? The orange. Okay. Yeah, we wanted to have the last minute. I'm sure that we're not the only ones that are running. Is it 1? Is it 1 o'clock? Yeah, 1 cup. Yeah. What is that? Is it good? I didn't. Oh, you didn't eat it? Waiting line for almost 10 minutes. Wow. Oh, no, that's, yeah, we had to wait too, but luckily, yeah, we got it in time. But yeah, no, it's time to go. There they are. Yes, Evans. Yes. Welcome back. You made it. You We made got it. lost for like 5 minutes because But that's the best way. But we you found need her. to get lost. It's the best way to discover somewhere. yeah. You get lost, yes, and then you know more about it. just in time, Lo logramos, nos perdimos por 5 minutos, estábamos asustados, pero encontramos el lugar. No es fácil, por si acaso, no es fácil. Todas las calles son igualitas. On our way, as I said, we'll be somewhere about between 25 minutes or so on the way through to Waverley, our next destination. And if we think about it, St Burton here, the village,